Mi querido don Pedro, buenas tardes. Hoy es 19 de marzo del 2025 y son las 5:25 de la tarde y lamentablemente el nietecito no nos acompaña más. Que Dios lo tenga en su gloria. Hoy es el día de San José y es interesante observar que el Tribunal Supremo venezolano publica un exhorto donde básicamente dice que pide que los expedientes de los venezolanos a ser deportados que sean revisados exhaustivamente, ya que del más de 800,000 venezolanos que nos encontramos en los Estados Unidos, pues solo una minoría pertenece a las bandas de terroristas y pues no es nada agradable que se puedan llevar a inocentes. Pero dicho eso, lo que sí hay que entender es que el gobierno americano tiene que limpiar su nación y el planeta de todo tipo de pecuecas. Y si dentro de esos hay una sarta de paisanos que se portan mal, que después se las quieren tirar de que son unos angelitos de Dios, pero tienen suficientes cables pelados, bueno, pues allá es donde tienen que ir a tostar al Secot en El Salvador, sobre todo que como herramienta de disuasión está muy clara, porque ya que en Venezuela ese grupo de alimañas no le importan los delitos cometidos porque cuando los envían a las cárceles se sienten como en su casa, bueno, pues que vayan al Secot, donde las 24 horas del día tienen la luz prendida, para poder dormir tienen que ponerse una toalla en la cara y además no tienen colchoneta, tienen que dormir es en una plancha de acero, no ven presa, la única forma de ver carne es cuando vayan a miar, porque en el día si acaso arrocito con frijoles y de vaina, y eso está muy bien. Porque lo único que entienden los malandros es el garrote y el rejo de la cárcel. Y sobre todo que les huelen los arcillitos y les huelen las mechas y les huelen las chivas y tengan a todos uniformados por igual. Bravo por el señor Bukele y bravo por la política del catire de limpiar su nación y sobre todo que tanto bicho venezolano que ha hecho daño, pues que vaya con los bandidos. Y que del más de 1,5 millones de venezolanos que estamos en los Estados Unidos, bueno, pues lo que queda es portarse bien y entender que una cosa es que te den cobijo en una nación para que tú puedas prosperar y otra cosa es que tú no puedes agarrar a la primera potencia del mundo y pretender transformarla por el rancho que llevas en la cabeza. Eso tiene que ser entendido. Otra de las noticias interesantes de hoy es que cuando observamos ayer que cae la cápsula de rescate que mandó el señor Cohetes a la Estación Internacional, nos dimos cuenta una de las razones por las cuales el viejo dormilón no quería rescatar a los astronautas americanos. Y es porque en esa cápsula también venían rusos que estaban allá en la estación, y este viejo rata que no quiso hablar con el malandro Vladimir en 3 años, pues mucho menos iba a querer rescatar a un cosmonauta ruso. Qué viejo tan rata. Pero no se preocupe, que ya para eso le quitaron el destacamento del servicio secreto al cazador y a su hija, y métase la mano al drill y pague. También quizá lo interesante es que luego de la conversación de ayer del catire por más de 2 horas con el malandro Vladimir, todo el mundo está claro que ese sujeto es una rata, pero hay que buscar la paz. ¿Por qué?
Bueno, porque la única forma de que el planeta prospera es cuando no hay guerras y la gente está trabajando. Porque en el negocio de la guerra hay mucha plata de por medio, pero para las grandes corporaciones de armas y para los que dan suministros. Pero donde prospera el mundo en general es cuando hay paz, porque cuando hay paz la gente siembra, la gente cría, se produce comida, se transan materias primas, se transan productos terminados y la gente va a disfrutar, a echarse palos y a gozar un bolón, a ahorrar, a comprarse una casita y cuando le alcanza para comprarse una casa de playa. Eso es lo que quiere el planeta en general y por lo visto el catire lo entiende. Además de que está observando de que así como Nixon agarró y cuando le hizo la apertura a los chinos para quitarla del eje de los soviéticos y hiciese que prosperaran los chinos, hoy en día lo que hay es que romper el diptongo que significa Rusia con China. Y es por eso que el catire le va a dar caramelos al malandro Vladimir, porque se lo tiene que quitar de las fauces de Xi Jinping. Pero el que no entiende la política en esos términos, bueno, pues triste por ellos. Pero quizás la otra noticia interesante del día de hoy es que hoy el señor Jerome Powell, que es el jefe de la Fed, dice que no va a cambiar la tasa. Este viejito rata que está jugando para los demócratas, porque al no querer bajar la tasa significa que los bonos americanos van a seguir caros y la plata que pudiese estar utilizando el catire para inyectarle a la economía la va a tener que pagar en intereses de la deuda, porque estas ratas de la Fed no le quieren bajar. Pero no se preocupe, ya le designaron a la número 2 de la Fed y verá usted que pronto le van a seguir metiendo vueltas a ese tornillo, porque Powell no se va a ir liso. La otra noticia triste venezolana es ver a este indigente y recogelatas que es la pecueca del ministro de Educación, el Calvo de Rodríguez. Sí, esa rata que su gran declaración de vida es que no se puede promover que la gente humilde suba de estrato a la clase media, porque a partir de ese momento dejan de votar por las ratas del Bobo de Cúcuta y el Sambo. Bueno, ese batracio lo último que consiguió fue votar un montón de educadores. Ay, sí, gran vaina que está descubriendo el agua tibia esta rata. ¿Será que te vas a ahorrar mucho por no pagarle $10 cagados a un maestro en Venezuela? Qué batracio, qué pobre infeliz. Y seguro que los hijos de él, ¿dónde están estudiando? En algún colegio privado caraqueño. Eso no van a una escuela bolivariana, ni de vaina. Pero no se preocupe, que aquí en esta vida todo se paga, nadie se va liso. Tanto es así que fíjese que Israel ahora comenzó la ofensiva terrestre en Gaza. Primero empezaron con los bombardeos y le dieron chuleta al actual liderazgo de Hamas. Y ahora con el ataque terrestre dicen que van más de 400 pasados para el barrio de Los Acostados. Probablemente aumenten, pero todo ese poco de basuras que celebraban cuando entregaban algún rehén o algún cadáver, bueno, todos esos tienen que irse para el barrio de Los Acostados. No merecen respirar el mismo oxígeno del resto de la humanidad, porque estos bichos son unas basuras. Y la otra noticia interesante venezolana es que capturan en Miami a un banquero rata de apellido Niembro. Pareciera que fuera más bien un miembro de eso que le guinda a cualquier bicho. Y esa rata, que era de los propietarios de una vaina que se llama el Nodus Bank, sí, ese socio del señor Vargas, del mismo rata del BOD, del mismo rata de Corbanca, del mismo rata que le quemaron el queso a cantidades enormes de ahorristas venezolanos. Ojalá y le tatúen en la frente que ponga la TDA y con ese argumento lo manden pa'l secot
en El Salvador, porque ese batracio que le destruyó la vida a los ahorristas y que no les va a pagar, lo que merece es ir a comer frijoles y arroz diariamente por los próximos 40 años para que salga barato allá en el Secot. Ese sujeto, básicamente, si en alguno de sus bancos le liquidaron una tarjeta de crédito a uno de estos angelitos de Dios, bueno, por cómplice deberían mandarlo para allá. A ese y a todo ese poco de banqueros ratas y empresarios de Fedecámara, sobre todo esos bichos que tienen sus letreritos allá en el edificio del San Ignacio, que están siendo los grandes cabrones del régimen de ratas rojas. Todos esos bichos lo que merecen es el Secot, ya que no se les puede pasar para el barrio Los Acostados, ni se les puede llevar al árbol de allá de la capilla de Barrio Obrero. Lo más barato que les sale es Secot, que saldría muy barato, y le apuesto que el señor Bukele los puede recibir en su regazo con muchísima calma y paciencia, y por supuesto que saldría muchísimo más barato que si estuvieran pagando cárcel en los Estados Unidos. Allá es donde merecen ir. Y la otra noticia quizás que es interesante es que la rata de Recep Tayyip Erdogan, que es el presidente de Turquía, le apareció un padrote, y entonces, como buen canalla cobarde al mejor estilo chavista y al mejor estilo de los demócratas y al mejor estilo del malandro Vladimir, puso preso al alcalde de Estambul, que era el tipo que le podía competir en la presidencia de Turquía. Pero ese infeliz rata también se le puede acabar su encanto, porque los turcos se mamaron de este infeliz corrupto, y probablemente el señor alcalde de Estambul les puede cambiar el juego. Así que pinta interesante el día, sobre todo que hoy el Catire habló con el señor Zelensky, le dijo: mira, Volodymyr, ve preparándote para asumir pérdidas, pero aquí hay que buscar la paz y que los ucranianos prosperen, porque si vas a seguir con el cuento de cogerte a tiros con el malandro Vladimir, no solo que vas a perder, sino que yo no voy a seguir metiéndole cobres a una causa perdida. Asume tu verga y vamos a reconstruir Ucrania, porque tu pueblo necesita es prosperar, y por ahí es donde van los tiros. Y la señora Machado, insisto, tiene que expresar cuáles son las ideas claras de su visión, sobre todo porque queremos reconstruir un país, pero un país que no se sabe con quién se va a reconstruir, porque si el grueso de los venezolanos que aspiramos que conduzcan nuestra nación son del talante de todo ese poco de ratas que andan chillando por los ángeles de Dios que mandaron para El Salvador, pero no parten una vela por los miles de presos políticos que hay en Venezuela, estamos jodidos. Así que la señora Machado y el señor González tienen que hablar claro, porque Venezuela necesita conducción, liderazgo, pero una visión clara. Bueno, se me cuida, don Pedro. Rezaré una plegaria por el nieto. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, denle a la campanita, póngale la mano, y además, si puede, envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.